Compañero, lo vamos a secuestrar y dejarlo acá con nosotros. No había visto yo de verdad la película, siempre he podido ir a una reunión, es una película que está hecha en varios pedazos y varias situaciones, en algunas también aparezco, se hizo así con un gran esfuerzo, ¿no? Juntando pedacitos, no hay mucho archivo, todas las fotos que aparecen se hace un collage, se hace un montaje, y bueno, y además es una película que es un poco lo que fue la vida de John, pero también es una película lo que fue la vida de Alicia, y también es una película de lo que fue la situación de Perón en el momento, y en general el momento que se vivía histórico. Bueno, esta película además es larga y yo sé que todo el mundo también tiene que volver a sus casas y demás. Estoy totalmente dispuesto a esbozar ahí no se hablan algunas cosas, por ejemplo, anteriores. O sea, ingresa las primeras tomas como Perón, como John ingresa a la historia, pero el John que ingresa a la historia ya es un personaje totalmente formado desde muy joven y con una formación muy sólida. A los 25 años, John es el diputado más joven de la bancada. No solo es el diputado más joven, sino es el único diputado que tiene discurso. En esa bancada que corrió del 46 al 52, ahí había dos interlocutores fundamentales, que eran por un lado John y por otro lado Frondizi, que tenía también su discurso como tipo formado, pero John era un personaje mucho más formado. John a los 25 años ya era abogado y era profesor en la Facultad de Economía Política, nunca había dejado de estar arriba de la economía, estuvo muy formado en economía y en historia. Hace poco hice una charla en el Instituto Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué? Colocamos una placa porque John era vicepresidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de revisionismo histórico. Cuando él comienza a militar, no existía el peronismo. Lo único que había más parecido, más progresista, con color de gente, porque estaban los partidos socialistas que eran minoritarios, más o menos como han sido siempre, pero estaba el radicalismo, y en el radicalismo había una corriente renovadora muy fuerte que era Forja, donde estaba Jaureche, Calabrín Ortiz, otros pensadores progresistas, colindantes con ideas socialistas. John tenía una formación marxista seria, pero veía que ni era el momento ni la situación y trataba de empujar en la medida de lo posible. Ese es el personaje que ingresa y que llega a la vida política ya bien formado y hace esa vida de 6 años en el Parlamento. Es un punto nodal, es un punto bisagra de su existencia ahí, precisamente de su concepción antiimperialista, la negativa a firmar las actas de Chapultepec, que era el principio de la entrega de la defensa territorial latinoamericana después de la guerra. Eran los primeros esbozos que había de cómo cada sector en los que se había dividido el mundo intentaba tomar su pedazo. En el caso toda América era el pedazo, por supuesto, de Estados Unidos. Y siempre, toda su lucha y todo su trabajo y todo lo que hizo fue fundamentalmente antiimperialista. Fue un luchador desde el nacionalismo con un profundo sentido antiimperialista, que eclosiona cuando, bueno, la vida, la historia, los hechos lo hacen llegar a Cuba, donde, bueno, ahí es una gesta socialista y de un socialismo americano, un socialismo de otro color, un socialismo que no era el socialismo clásico estalinista que había en otra parte del mundo, que ayudó a la Revolución Cubana mucho, pero tenía otro color. La Revolución tenía otra forma de vida, tenía otra expresión y se manejaba con valores más cercanos a todos nosotros y fundamentalmente más cercanos a John y a Alicia. Esa historia de esa vida,
o sea, de John dentro del peronismo, que tiene dos ejes fundamentales. Primero, cuando después del 55 y en la dispersión, después del bombardeo de junio, sobre todo del peronismo que ya se había perdido y demás, el único que acierta a armar un poquitito el partido es John. Inmediatamente Perón le da la conducción local de esos últimos 3 meses, siendo que igual estaba llevando además la revista de Frente. Bueno, se mantiene en eso como conductor y organizador lo lleva a organizar y encabezar y tratar de hacer en lo posible una resistencia a la así llamada Revolución Libertadora. Y bueno, por supuesto, a poco tiempo termina preso él y mucha otra gente, ¿no? Y empieza ese periplo de cárcel en cárcel, que acaba en esa fuga que se ha visto, que fue realmente bastante rocambolesca, muy cinematográfica. Ahí dice que existe la idea que fue bancada por Jorge Antonio. Es cierto que Jorge Antonio puso algún dinero para eso, pero no es lo que se llama bancar una fuga. El guardiacárcel es el que facilitó la fuga. Después no lo recupera, se tiene que ir a Chile con todos ellos. Es una vida oculta que va a tratar de todos ellos. Y termina también en Cuba, años después, refugiado. El destino de cada uno de los compañeros de esa fuga ha sido muy diferente. Hay otros personajes que felizmente recuperé y lo pude hacer que hayan sido reconocidos en los lugares. Hubo una médica que fue la que puso su auto y otro, y terminó presa, por supuesto, porque ella no se escapó. Él y su hijito de 10 años terminaron hasta el último día de la Revolución Libertadora presos por esa fuga. En fin, todos los hechos que aparecen tienen paralelamente muchos otros esfuerzos y muchas otras víctimas que no aparecen tan claras. Bueno, ese fue el lanzamiento de John a esa lucha que está muy bien definida, muy bien explicada en la película, llena de capítulos. Todos los capítulos fueron generalmente muy esforzados. Todas esas bromas que dicen acerca de John, por ejemplo, sobre su peso. Él, además de ir a Bahía Cochino, como varios que estábamos en Cuba en el momento, también colaboramos en el Cambrai. Cambrai era otro tipo de lucha, porque era lucha contra los contrarrevolucionarios que mandaban por vía aérea y era una lucha muy sangrienta, porque nunca se sabía de dónde iba a venir el tiro, ¿no? La gente estaba en el monte y demás. Y yo participó del peinado del Cambrai, que se llamaba. Y para eso tuvo meses y meses haciendo dieta y ejercicio. Se llevaba en un diario que tengo por ahí cuánto bajaba todos los días y esto, y ustedes lo ven en las fotos, que por ella grande y por ella chica, con gran sacrificio hacía gimnasia todo el tiempo. Pero eso no es todo. De chico yo me había tenido poliomielitis y arrastraba siempre un ligero problema sobre una de las piernas. No era que arrastrara, pero era eso que se cansaba primero, era el área que había estado afectada. Así todo, él nunca trepidó de ir a meterse al monte, era un tipo que iba para adelante en todo. Yo estuve con él, bueno, en lo del frigorífico Lisandro La Torre. En ese momento vivimos en ese barrio, y lo que no se dice ahí, que estaba todo Matadero levantado, todo lo que está de Matadero para el otro lado de la General Paz, y era una movilización popular enorme, y de verdad que por algún momento sentimos la sensación que podía desencadenar cosas parecidas, cosa que no sucedió porque rápidamente Frondizi había instituido el plan Coninte, se metió a todo el mundo preso, metió preso a los ferroviarios, los bancarios, a los del frigorífico. Y a cualquier otro que ejerciese una acción así contra ese gobierno, que, como lo define en uno de los libros Cook, después de haber hecho todo ese trabajo, él dice: es extraño, generalmente los gobiernos traicionan a lo largo de lo que prometen, a lo largo que se van gastando, que no tienen fuerza,
que ven que todo se negocia, que todo se puede traicionar, van traicionando. El caso de Frondizi fue único, porque traicionó en el primer minuto, cuando asume el 1 de mayo el gobierno, en su discurso ya está traicionando el libro que fue el cimiento de ese pacto Perón-Frondizi. Fue un libro brillante, escrito por Frondizi, que se llamaba Petróleo y Política, que era la defensa del interés nacional en materia petrolífera, la defensa del YPF, de la lucha de Mosconi, la historiografía y todo eso, y cómo debía defenderse el petróleo. Cuando asume en el dice que todas estas cosas tienen que ser renegociadas, y de ahí en adelante se va para la entrega del petróleo, que fue la primera que manda, que hace Frondizi groseramente, ¿no? Años después hubo alguien que hizo algo parecido, una traición rápida. Bueno, Pero no, ya nada que ver. nada que ver, hizo una traición mucho mayor. Sí, Realmente uno tiene que medir la brutalidad, la imbecilidad, la ceguera y la poca perspectiva histórica de los militares al darse cuenta que los militares echan a Frondizi por comunista. Entonces, ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Anécdota de ese día que contar. por favor. Bueno, yo tenía una cierta llegada con un funcionario íntimo de Frondizi, era muy chiquito yo, aclaro, porque soy viejo pero no es para tanto. Y esa noche, que era la primera noche que contaba el compañero, que volvían de la gestión, digamos, ya efectiva, porque habían estado, ¿te acordás?, en Diagonal Sur, trabajando, preparando las cosas. Esa noche llega el tipo a la casa, pero con una cara dada vuelta. Y la mujer lo mira, y el tipo le dice: los milicos nos tienen con el Mauser, en ese tiempo había el Mauser, nos tienen con el Mauser en la nuca. Esta es La versión de... la cuestión que cambió. No sé, lo que los milicos no dejaron hacer en la nuca. Los milicos lo dejaron hacer, lo dejaron entregar. Frondizi fue el primero que levantó vías férreas. Fue el primero que liquidó todas las vías fluviales navegables. Fue el tipo que intentó entregar la banca y provocó entonces la huelga de los bancarios, la huelga de los ferroviarios, entregó el frigorífico Lisandro de la Torre, entregó el petróleo, no había más nada que entregar. A cada uno Van a irse con el abogado de Chicano. Esa historia. Y entonces, si a esta persona la echan por comunista, es que verdaderamente no entendían nada de nada, ¿no? Nadie estaba liberalizando y entregando. Realmente, si Frondizi hubiera llegado al fin, no hubiera sido necesario el Menem. Porque realmente Menem lo que hace es perfeccionar. Retome y profundice. Sí, retoma y profundiza la cosa. No es solamente Menem. Es interesante, si ustedes pueden acceder, están en los museos y todo. Estos libros que escribe John, no son. John hubiera sido un académico brillante, tenía una prosa superior. Ustedes leen esos libros y es, además de interesante, histórico y demás, se ve una pluma brillante ahí. Son libros que se leen muy cómodamente y no son académicos, son libros hechos, que él podía muy bien haber hecho un libro de otro nivel intelectual. No, son libros que dicen lo que tienen que decir claramente, brillantemente, y para que lo entienda todo el mundo. Son libros de fácil acceso popular. Ese fue el sentido de todo el trabajo que hacía en esos días, que a veces se pasaba 3 días sin dormir, fumando como un descosido, tomando anfetaminas, haciendo cualquier cosa porque había que terminar un libro, y no paraba, era una máquina de producir. En esa época no había computadora, no había nada de eso, se escribía una página, no se gustaba, se cortaba un pedazo, se pegaba arriba de otra, se tiraba, era un trabajo armar revistas, diarios, sobre todo libros, así, con esa velocidad y con ese desborde. Y en esos libros que les cuento, sobre todo los fascículos más breves, informe para la militancia y demás, lo que aparece siempre es algo que ahora a tantos años vista, se puede ver el logo, la línea
el trazo de la vocación de los sectores liberales, entreguistas, siempre en este país. Entonces, lo que pide la Revolución Libertaria en materia económica es exactamente igual a lo que después hace Frondizi, es exactamente igual a lo que después hacen los milicos, es exactamente igual de una u otra manera. O sea, los Alzogaray son los mismos que se van repitiendo. Los que inventa Menem dicen y hacen exactamente lo mismo. Luego el país siempre tiene una pequeña recomposición y luego viene alguno a descubrir lo mismo. Entonces, son los mismos pedidos, las mismas cosas, las mismas... No hay ninguna nueva inquietud. Siempre son las mismas mecánicas de entrega. Y este hilo llega hoy en día a descubrir qué es lo que está pidiendo todos los caceroleros que andan por ahí y todo esto. Piden exactamente lo mismo. Son predecibles los tipos, ¿no? Y es realmente, por eso les pido que si tienen tiempo, lean alguno de estos trabajos, son 20, 30 páginas que la van a leer con placer, y donde se ve perfectamente a lo largo de la historia hasta donde la historia es más o menos parecida, porque bueno, después llegamos muy para atrás en la historia, antes de Irigoyen, a Juárez Selman, a todo lo que fueron entregando el país a pedazos, donde las condiciones del capitalismo no eran exactamente las mismas, entonces la entrega era la misma pero con algunas ligeras diferencias. De 55 en adelante la entrega es sola, única y que se va repitiendo cada 8 o 10 años, y lo que piden es siempre lo mismo. Eso es interesante de descubrir en los trabajos de John, que lo va, bueno, se dan cuenta rápidamente, ¿no? Y con grandes sorpresas. Por ejemplo, el tipo que nos entrega a nosotros en la revolución, en el gobierno de Aramburu, en manos del Fondo Monetario Internacional, era un economista brillante y progresista que en otras veces que había hecho, por ejemplo, la CEPAL, que es un organismo que no se puede decir que sea pérfido en su esencia. El tipo que había creado eso viene como ministro de Economía de la Revolución Libertadora y pácate, Previs, y entrega el país atado de pies y manos al Fondo Monetario. Bueno, todas esas cosas están mucho mejor explicadas que por mí en los libros escritos por John. Ahora, no sé si ustedes tienen alguna duda específica, alguna cosa que quiera que yo pueda explicar, que sepa quizás. ¿Cómo aparece John en su vida y usted en la vida de John? Bueno, ¿Y cómo sigue, no? Me parece, siendo yo bastante joven, mi vecino, mi compañero de estudios y de juegos y todo, teníamos 16, 17 años, era el hijo de un capitán de navío peronista, que fue el que hizo, o sea, cuando cae el peronismo no todas las guarniciones se entregan, hubo resistencia por algunos lados. La Marina estaba totalmente entregada, pero este peronista estaba en Martín García, y en Martín García hay una defensa del peronismo en septiembre, hay tiroteo y qué sé yo cuánto, y ellos por supuesto van presos a los barcos. En general, salvo el hecho de Valle, militares y marinos no se fusilan entre ellos, o sea que bueno, lo más que pueden hacer es ni se fusilan ni se sacan el sueldo. El resto pueden ir presos, todo esto, ¿no? Pero estas cosas generalmente se respetan. Y este capitán de navío, se llamaba Dionisio Fernández, que hizo la defensa de Martín García, va preso. Y le empiezan a achacar terrible cantidad de cosas, y yo lo conocía porque vivía en la casa de él todo el tiempo, la gente que comía con su sueldo, que no tenían un centavo de más, que no tenían auto, que no tenían nada de esto, y lo meten preso, le empiezan a hacer esa... Al principio la revolución así llamada libertadora comenzó a hacer un gran despliegue de lo que supuestamente el peronismo había robado. Algunos lo habrían robado, pero hicieron, por ejemplo, todo un museo de... Ustedes son todos jóvenes, pero algunos quizás se acuerdan que se hizo todo un museo de lo que supuestamente el peronismo había robado, la cantidad de zapatos que tenía Los Perón, asientos para los tapados que tenía Evita, los peinadores, toda una cosa en un local que es donde ahora está la Biblioteca Nacional. En ese predio, que antes había otro edificio,
ahí en todo ese Le pintaron museo. viva el cáncer. ¿Eh? Le pintaron viva el cáncer. Era el palacio. Sí, En la calle Junín y la Palacio de la residencia. estaba ahí, bueno. Entonces yo descubrí que ahí cómo se estaba mintiendo todo y qué sé yo cuánto. Y resulta que por una razón, por un contacto familiar, ellos tenían relación con Cuba, que yo no lo conocía. Y yo estaba organizando, y ya estábamos organizando y haciendo todo, y diciendo que se podía hacer. Y yo me entusiasmé, ellos también, y terminamos en una acción en esa época en Buenos Aires. En ese primer año había 3 o 4 explosiones por día, por lo menos. Había terrorismo, que se llamaban todo el tiempo. El terrorismo no era terrorismo demasiado grave, era hacer volar alguna cosa, y de alguna manera con los caños se hacía, con toda una mecánica de armar explosivos, todo muy primitivo, todo muy casero, que a veces era más peligroso para el que lo manejaba que para la víctima. Hubo varios compañeros que terminaron con una mano menos, un brazo menos, todos quemados, todo porque era todo así muy, muy rudimentario. Y bueno, consecuencia de lo cual, siendo menor de edad, yo termino en Rawson por la voladura de la central Puyo, una central telefónica. El gremio telefónico inmediatamente fue muy motorizado contra, y se hacían, bueno, ya los teléfonos no andaban muy bien, pero atrás de ese momento los teléfonos andaban cada vez peor, porque había mucho sabotaje había sabotaje en los ferrocarriles, había sabotaje por donde se pudiera hacer, en contra de la Revolución Libertadora. Algún sabotaje fue violento, que fue la bandera de la Revolución Libertadora para demostrar lo malos que eran, qué sé yo cuánto, voló una vez una casa. Bueno, y de ahí en adelante siempre fui del aparato, cualquiera que se formara, en conexión con Cook. Siempre cuando él se escapa, bueno, yo hago algún que otro viaje llevando. En la época, los que no estábamos tan fichados, podíamos viajar llevando una carta a Perón o a Cook, o dando una vuelta, manejando lo que era la conexión entre los circuitos que había acá y la dirección, que era Cook en el exterior, o Perón cuando estaba en Madrid. Y bueno, yo al mismo tiempo, ya largado a la política y estando en la universidad, aprovechando los pocos periodos de legalidad que se nos fueron brindando en esos años, haciendo historia y todo, armé un pedazo de la Juventud Peronista, que fue la JUP en el 61. pero no se hizo mucho reconocimiento por eso, y yo me manejaba con CUP, pero con mi pedazo de juventud, ese era el peronismo, ¿no? Había por lo menos varias juventudes. Estaba la que tenía el Cadre, la que tenía Brito Lima, la que tenía Rearte, la que teníamos nosotros. Cada cual tenía algún grupo que funcionaba. Generalmente funcionábamos todos, digamos el 80% bastante de acuerdo entre sí. Y al mismo tiempo yo estaba en una línea política e ideológica afín con lo que estaba haciendo Cuba. Otros no estaban tan afín. En el peronismo siempre hubo bastante elasticidad ideológica como para poder movernos todos dentro del criterio del movimentismo, que yo siempre tuve también. Y en esa situación es que, motorizando las organizaciones de superficie que teníamos y las que no eran tan de superficie, siempre yo y mi gente apoyó lo que estaba llevando adelante Cuba, de alguna manera. Por ejemplo, bueno, yo fui el delegado por Argentina a la segunda declaración de La Habana, fui el delegado, eso que apareció ahí, de la Tricontinental por Juventud Peronista. Luego hubo otro evento internacional importante en Cuba que se llamó La Olas,
en donde también fui representante por Juventud Peronista. Una pregunta, ¿la Tricontinental es la de Montevideo que viene Kennedy? No, la Tricontinental es en La Habana. Es una reunión de representantes revolucionarios por grupos y por países de los tres continentes. Fue muy grande el Continental. Ella estuvo Mao. No, Mao no estuvo, pero estuvo toda la gente de Mao, ¿no? Ahí recién se liberaba Argelia, vinieron, bueno, hubo muchísima concurrencia africana, concurrencia asiática y por supuesto toda América. Esos son los tricontinentales, por eso de los tres continentes. Había sido precedida por el secuestro y asesinato de el líder tunecino que organiza eso, que lo matan, lo asesinan. Pembela no, era el presidente que acababa de ser elegido en Argelia. Este se llama Musrak, y es un personaje, la historia se lo ha comido, pero es el líder que había juntado los armados, todo eso para que no fue sencillo, había 120 delegaciones para hacer eso, y unos pocos días antes los servicios tunecinos lo liquidan. Esa es la Tricontinental. Bueno, no sé si puedo aclarar algo o alguna cosa no quedó clara de esa película, que es bastante clara, que sigue bastante de cerca la realidad. Y bueno, ahí también hay otra historia, ¿no? Que muerto Cook, todo lo que se sigue haciendo, la gente que estaba cerca de Alicia, yo por ejemplo, también cerca de Alicia, en un intento así de dar asesoría técnica, contacto internacional, formar gente, a favor de fundamentalmente las mayores organizaciones que había creciendo en ese momento, que eran Montoneros y el ARP. También otros grupos menores que trabajaron siempre cerca nuestro. En fin, nosotros lo que habíamos podido hacer como organización, en una organización que se llamaba ARP, Acción Revolucionaria Peronista, era dar mucha formación teórica y algún tipo de formación técnica, que es lo que podíamos hacer. Nosotros no habíamos tenido un crecimiento espectacular como había tenido Montonero, por ejemplo, o como tenía el ERP, que es otro tipo de crecimiento más armado, pero menor en cantidad. Y en cambio había, así como nosotros, otras organizaciones pequeñas que estaban por ahí que nos intercambiábamos. ¿Por qué nunca se unieron? ¿Por qué la izquierda? ¿Por qué nunca se unió? Realmente había situaciones bastante fuera de la gran batalla contra un enemigo. Había diferencias importantes. Sí, era importante. Sí. Había diferencias de concepción, no fueron diferencias que llevaron nunca a enfrentamientos, pero llevaron Eso es lo llamativo, porque yo digo, por ahí... no hubo enfrentamientos y hubo generalmente colaboración. La colaboración a veces llegó a ser una colaboración de hacer una acción entre más de una organización en conjunto, no muchas. Y casi siempre era el aviso. Mañana a tal hora no circulen por tal lugar. Porque eso era lo más que sin compromiso se podía hacer, ¿no? Un aviso, que bueno, una precaución. Una preguntita, hay una definición que da ese ensayista que hablaba que Cook tenía la visión de hacer revolucionario a través de las masas. En cambio, lo que pasó con organizaciones armadas era que tenía la lucha por los espacios dentro del peronismo. Inclusive. Eso es un nacimiento en distintos momentos, ¿no? O sea, todos los que se han formado en ese peronismo inicial, ¿no? Sí, siempre se manejó a través de lo que eran las masas y a través de lo que era
el acceso a un sector de la clase media y la clase obrera, por supuesto, pero empaquetado. Las organizaciones, incluso aquellas del Estado, siempre piensan y siempre hicieron el crecimiento a partir de la teoría más bien celular, digamos, de hacer primero un grupito, que tuviera otro grupito, que todos tuvieran un aparato, que tuviera cierto... que no es un capricho, es el crecimiento que impuso también la represión. Porque una cosa es el crecimiento que tuvo el peronismo en su momento, que no había represión. Bueno, se ganaron las elecciones, se conquistaron las leyes obreras, se empezó a hacer el desarrollo del país, cada vez se empezó a ganar más gente, y no era necesaria ninguna organización. Estaba el poder como está ahora, por ejemplo. Ahora no es necesaria ninguna organización. Si ahora quieren hacer organización, están todos locos, porque ahora hay... Los hijos de la cámpora del movimiento ahorita que tienen que hacer. Sí, pero eso es una forma de agruparse, Una pero agrupación. no pasa de eso, no pasa de ahí, porque en este momento hay una política institucional. Eso no pasaba en el 70, porque estaba el anuncio, en el 70 estaba de nuevo preso, y muchos estaban. Eso no pasó, fue muy breve el periodo del camporismo, como para poder hacer, primero que el país estaba bastante arruinado, como para poder hacer un desarrollo institucional masivo, grande, que tapase la presencia de las organizaciones, y las organizaciones ya estaban vivas ahí, querían tener su espacio, como decía la película, como dice el compañero, y bueno, eso generó fricción y dificultades de entendimiento dentro del peronismo, ni hablar con las organizaciones de por fuera del peronismo. En cambio, eso no había pasado antes, y ahora felizmente tenemos la oportunidad histórica de que no pase, y que realmente una política institucional coherente de desarrollo y sobre todo de redistribución y de crecimiento y de inclusión se pueda realizar entre todos. Cuando nacen las organizaciones de verdad no se podía, porque uno dice montoneros. Los montoneros venían de Amasijal a Hamburgo. Entonces era difícil encuadrar todo eso en la legalidad, por más que se armaron organizaciones de superficie, pero además ahí hubo un momento de mucha locura, que fue el Plan Dorrego, por ejemplo, que no sé a quién se le ocurrió, de mezclar la militancia montonera de crecimiento, de desarrollo y todo con el ejército. Entonces, cuando eso se acabó, están todos cantados, ¿no? No sé si ustedes pueden rebobinar para atrás y recuerdan el momento, por lo que eso significó. Qué sé yo, son situaciones a las que se llega por el imperio de las circunstancias, por el imperio histórico, o sea, eso lo hicieron los montoneros. Por otro lado, el ERP hace locuras bastante parecidas, también toma en democracia, toma cuarteles, genera situaciones que a la larga tal vez hubiera sido lo mismo, pero acelera la intervención de varias provincias. Y en ambos casos con ausencia de apoyo masivo de las marcas de trabajadores. No sé, cada cual tenía sus teorías y las desarrollaban, y lo único que se puede decir es que hay que mirarlas con algún respeto histórico, porque las llevaron hasta las últimas consecuencias y les costaron lo que costó. Así que... Una pregunta, ¿hasta dónde militó? Perdón. Alicia, ¿hasta dónde militó? ¿En dónde militaba? Alicia hasta el último momento mantuvo su organización, que era la RP, y estuvo ahí, y hasta el último momento, como dice ahí, como dicen ahí en la película, y como me tocó tratar lo mismo, yo en un momento vi que no había ningún margen absoluto, ya las organizaciones estaban muy golpeadas, había caído mucha gente, y todos le habíamos hecho documentación, cualquier organización de las nuestras tenía aparatos de documentación, le habíamos hecho documentación a Alicia, yo me había cansado de decirle, mira, ahora bueno, vas a salir por aquí, y el último día
decía que no se movía, que iba a quedarse acá. Finalmente, a los pocos días que yo me voy, salgo, y a los pocos días de salir, cambia de idea, y decide, también, no sé por qué, siendo que tenía cantidad de documentos como para poder utilizar, decide recuperar su pasaporte y va con un abogado radical, pobre, tipo que se presta, porque tenía conocidos en la policía. Era un tipo que estaba de alguna manera en contacto, bien, y entonces va para sacarse el pasaporte. Y entonces le dice que espere en un bar que estaba por ahí cerca. Y está con este abogado. Entonces algo le sale mal en la cuenta al abogado, porque vienen y lo secuestran a los dos. Y así como la matan a Lisa, matan también al abogado, y su nombre está en tribunales, en el momento que hay de los abogados caídos, está por quien los radicales jamás abrieron la boca, porque ese era el tipo del aparato de los radicales. O sea que en un momento un clic en la que se dijo, bueno, voy a salir con esto. Pero con el nombre propio. Claro. No sé, yo en ese momento no estaba en el país, si no estaría preguntando. Sé cómo pasaron las cosas. Y efectivamente, nadie va a sacar a la policía un documento con un nombre ajeno. Ya tenía los documentos. No, ella estaba llena de documentos, todas las organizaciones, todo lo que quedaba de pared, pero Alicia, rajate, tomá, dame una foto, que se compartió el nombre, pero como para salir. Ojo, que no era tan difícil salir de Argentina. Los primeros momentos de esta horrible dictadura y todo, como una cierta política de permitir la salida. Salió mucha gente, si no hubiera habido tampoco tanto exilio, ¿no? Salir no era una situación tan dramática. No te voy a decir que salías con un carnet de Boca Juniors, pero ya con algún documento no te pasaba. ¿Usted estuvo en Cuba con los Cook? Sí. Estuvo varios meses, bastante tiempo. ¿Y estuvo con la guerrilla en Cuba con ellos? Nosotros llevamos varias agrupaciones argentinas que querían hacer entrenamiento militar y a veces alguno de nosotros los acompañaba como presentación y garantía y demás. Yo acompañé a uno de los, tú dices, trabajando en Cuba, yo tuve un peine del escambray, con un compañero que estaba ahí hablando todo el tiempo. Bueno, yo no quiero... Una pregunta más. Sí. Yo soy la crítica, una pregunta nomás. ¿Por qué plantean el distanciamiento entre Cook y Perón como una cuestión filial, paternal, y no como algo ideológico, que es lo que realmente fue? O sea, no digo que fue. Ellos lo entienden. Ellos no lo entienden. El documentalista lo planteó. No, el que habla en realidad. Sí, también. No digo que vos lo hiciste. Yo no hago psicologismo. ¿Sí? No, porque es totalmente válido hacerlo, pero primero son categorías que yo no manejo muy bien. Yo me manejo en política con elementos políticos. Tres de las personas que aparecen ahí, son psiquiatras y psicólogos, algunos de ellos son bien conocidos, que alguno dijo ahí un criterio así psicologista, el hijo, hasta Cafiero se pone, se pone psicologista y dice que quiso tener. Nunca Cafiero lo había hecho. Bueno, cada cual interpreta la historia con las herramientas que tiene en la mano, o que mejor maneja. Yo le quería hacer una pregunta más, Sí, claro. que es algo que se menciona acá en la película que vimos,
y es algo que lo mencionó cuando aquella vez que lo fuimos a visitar a su oficina con Carlos Muñoz, que es acerca de la carta que John le deja a Alicia antes de que lo vayan a operar a él, en donde él pedía que no quería que haya un velorio, que le lleven flores, todo eso, que él pedía ser cremados una vez que se pudieran donar sus órganos, y que las cenizas de él sean esparcidas al viento, ya sea en el mar o en el río de la Plata. Sé que usted le comentó algo a Carlos, yo justo me estaba tomando la molestia de leer la carta que le firma Perón agradeciéndole a usted y a los compañeros que fundan la JUP, con lo cual me perdí una parte de la historia de qué es lo que pasó con eso al final, si finalmente fueron arrojadas al mar. Pasó que esa parte del museo, por las circunstancias imperantes en el momento, no se pudo llevar a cabo. Las cenizas de Cook aún no llegaron al Río de la Plata. Pero entre las cosas que estuvimos arreglando con guías, con perspectiva a la fecha en el año próximo, está la de plantar un monolito en el cementerio, que sería posible, así se hizo con Borrenghi, por ejemplo, se lo trajo al país, pero como la carta es tan explícita y es un mandato, ¿no? Es una manda que hay que cumplirla de esa manera. Alicia, por una razón efectiva, la tuvo con ella. Luego se perdió esa cajita como 30 años. Y finalmente en una casa la encontramos hace 4 o 5 años, con casi todas las fotos esas que aparecen ahí en la película. Apareció una caja con mucha documentación que había guardado Alicia ¿En la casa de quién? en un burro, ¿En la casa de quién? no te puedo decir. Era en una casa de un compañero muy tangencial que ella tenía conocido y que creyó que era un lugar tan afuera de todo, como efectivamente lo era, que ahí las cosas se iban a mantener. Y ¡pac! Que me cae entre manos eso no hace mucho tiempo. Entonces, la idea que tengo es, quizá para el año que viene, voy a tratar de hacer venir al hijo de Alicia, que está en La Habana, que es el que aparece en la película. Él se quedó viviendo en Cuba. No, ahora está en México. Quedó viviendo en Cuba, pero después pasó a México ahora unos 10 años. Por ahí. Y tirar esas cenizas como hay que hacer, porque es un mandato, porque es la voluntad, porque no hay nada que justifique no hacerlo. ¿Dónde están las cenizas ahora? Las cenizas están bien guardadas. Están bien guardadas. Y si hacemos esto para el año que viene, que sí, que yo tengo la intención de llevarlo adelante y hacerlo, el lugar que vamos a usar va a ser el Parque de la Memoria, que es un parque que tiene una solemnidad, que tiene una belleza propia, que tiene ese camino hecho por las tabletas donde está el nombre de todos los compañeros que han asesinado, que da una vuelta, otra vuelta y desemboca al río. Es muy hermoso. Yo conozco muchos memoriales por el mundo y pocos memoriales me impresionan, como, bueno, será porque están todos ahí, pero ese memorial es impactante. Entonces ahora que tenemos la ceniza, que hay felizmente un cierto reconocimiento y todo eso, quiero que lo hagamos de ahí. Acá estamos en la unidad Homero Mansi. Para cerrar esta historia les voy a contar. Me acordé de golpe. Cuando John descubre que está con el cáncer, que vino de Montevideo, que se tiene que operar, bueno, salimos 3 o 4 días. Él quería volver a ver Buenos Aires. Y entonces salimos con el auto que teníamos, nosotros acompañando, a pasear y ver y todo. Y decía, bueno, y lo vamos para tal lado, vamos para tal otro. Igual, sí, bárbaro, vamos, tomamos algo.
dice, esto que me estás haciendo, dice, que te agradezco, es exactamente lo que yo le hice a Homero Mansi antes que falte. Porque Homero Mansi también era de Forja y también tuvo así eran muy amigos, y antes que murió, John lo paseó en auto por todo Buenos Aires bastante. Y ahora me acordé, él me dijo eso, estás haciendo el mismo paseo que yo le hice a Homero. Y poco después también falleció. Esto recién, la memoria a veces memoria emotiva. Está llena de trampas, ¿no? Uno se acuerda, no se sabe muy bien qué es lo que hace el clic para acordarse a la gente. Bueno, y en materia de memoria yo estoy, por razón laboral, trabajando todo el día arriba de la memoria y arriba de los testimonios, porque estoy a cargo, soy el compañero del Archivo Nacional de la Memoria, trabajo adentro de la ESMA y reproducimos, recopilamos, escaneamos y digitalizamos todos los testimonios y todas las cosas que hay. Hoy en día tenemos más de 6.500.000 registros digitalizados, y ese material que todos los días junto, que todos los días leo, que todos los días firmo, que los colaboradores, los compañeros de trabajo me acercan todos los días para poner a la firma, es el combustible de todos esos juicios que se están realizando por todo este país y que están llevando a estos genocidas adentro. Y ese es la única satisfacción que tengo, después de tener que leer las cosas terribles y horrorosas que tengo que leer de los testimonios, por lo menos saber que tienen un resultado. Hoy en día ya tenemos 328 con condena firme, y procesados adentro también son 400 y pico más, y a fin de año tendremos 1.000 en efecto contundente. Pero tienen el de grave, que son cosas que la gente está recordando mal y después de 35 o 40 años. Entonces, a veces muchas cosas no coinciden muy bien o cuesta mucho trabajo expresarlas. Felizmente las tenemos todas digitalizadas como para presentarlas directamente en papel, porque cuando se empezaron a hacer los juicios a las juntas, cuando Alfonsín largó los juicios, la gente de todo el país corrió desesperada a preguntar a los juzgados, en la comisaría, por lo que les había pasado, por los hijos, por los padres, los hermanos, por esto, por otro, y hacer declaraciones y declaraciones y declaraciones. En todos los juzgados federales, en todo el país, había montañas de testimonios y declaraciones pidiendo que se eleven a juicio todo eso como causa. Que cuando aparecen las leyes de la impunidad, la penal, obediencia debida, pasa todo archivo. Cuando nosotros creamos, cuando Kirchner, por pedido de Eduardo Duhalde, crea el archivo y lo pone en mis manos, ¿a qué nos teníamos que dedicar? A recuperar todo ese material. Y mandamos máquinas, escáneres por todos lados y compañeros a trabajar. Y en poco tiempo, algo ya había hecho, en poco tiempo tuvimos lo que tenemos ahora, 6 millones y pico de fojas digitalizadas, donde está todo lo que se declaró en esos momentos. Pero esas declaraciones son valiosísimas, primero porque son hechas en casa judicial, o sea, son hechas en los tribunales, tienen un valor jurídico absoluto y son frescas. Son declaraciones de una persona que sufrió eso hace 6 meses, 1 año, 2 años. Ahora esa misma declaración, el que la va a hacer con gran valor, con gran coraje y felizmente que pueden ir a hacerla, tiene 40 años, o 35 años. Y 40 años o 35 años de recuerdos dolorosos, a veces quedan muy fijados, y a veces la defensa hace que algo de eso también se elimine. Entonces, felizmente que tenemos ese acopio informativo tremendo
que es indubitable y que fue hecho jurídicamente como corresponde ante los juzgados, que es lo que les está cayendo por la cabeza a estos milicos, policías, etc. Esos son los reclamos que estaban en diferentes lugares archivados. Archivados. Ahora, toda la documentación, si lo hubiera, que debe haber, que tienen las Fuerzas Armadas, los archivos. Ustedes tienen la posibilidad de Sí, los archivos que están tenemos toda la posibilidad, pero aquellos de lo que no están. son muy útiles, porque en los archivos esos, que son muchos tipos de archivos, lo que tienen los militares, hay un archivo que es por la graduación, hay otro archivo que es por la función, hay otro que es por la misión. Están los archivos que acompañan a las familias, los militares a veces son casados con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo el tipo dice que no sabe nada de esto, pero la mujer está curándose de tal cosa en un hospital de Tucumán que depende de la chica? ¿Cómo explicar eso? Chao, no. O sea, hay que entrecruzar mucho, pero hay mucho legajo que nos permite saber los pasos de cada uno en cada momento. Porque en eso eran prolijos. Como eso creían que no es un principio de prueba, los legajos están todos ahí. Lo que no está, y deben estar en algún lado, porque también son muy prolijos y son muy guardadores de sus cosas, son las listas. O sea, quién fue secuestrado, quién fue muerto, dónde fue llevado, en fin, nosotros tenemos la otra visión, del otro lado del mostrador, tenemos la visión de las víctimas. No tenemos los informes, salvo en La Plata, la Comisión Provincial de la Memoria tuvo la suerte de encontrar un archivo de la policía de la provincia, muy completo, y es el otro lado del mostrador. La policía de la provincia de Buenos Aires es la policía de media República Argentina, pero la provincia de Buenos Aires es la mitad de la gente, la mitad de los muertos, la mitad de los centros de detención clandestinos, un poco más o menos, o sea que ya es mucho. Y además, como los circuitos represivos actuaban en sintonía, cuando te estaban buscando a vos, mandaban partes a todo el ejército, la marina, y también a la policía. Y las partes que llevaban a la policía al D2, a la DIPA, bueno, eso no se ha servido de mucho. O sea, el Estado produce mucho papel y han tenido que ser muy cuidadosos para hacer desaparecer ese pedacito. Todo el resto más o menos buscando dónde está. Ahora, las listas no aparecieron nunca todavía. Y el destino de los desaparecidos tampoco. Y el destino no es muy difícil de... Puede haber duda del destino. Si fue enterrado, si fue enterrado al mar. En algunos casos sí fue cremado. Pero en general los desenlaces continentales, digamos, adentro del país, están enterrados como viene por ahí en algún cementerio, van apareciendo. Y todo lo que es más costero ha terminado en el mar. No sabían qué hacer, los milicos primero hicieron entierro, después lo metieron, ahora están apareciendo esos bancos, esos tanques, ahí aparecieron los pobres cubanos. Algunas veces los tiraron al río de la Plata por acá cerca y aparecieron en Uruguay, están apareciendo también. Y después empezaron a tirarlo de los aviones, primero más cerca, que aparecían contra la provincia de Buenos Aires. Así aparecieron las monjas francesas, pues las tiraban por los, y después han decidido ir un poco más adentro. ¿Las monjas aparecieron? Sí. Las monjas aparecieron abajo de Miramar. Sí, que por este Miramar. En una aparición. La francesa, dice Ramón. Bueno, no los quiero. No, está buenísimo. Ya nos quedaríamos toda la noche. Vamos un viernes, podemos aprovechar. Bueno, ahí está la ESMA, ahí está todo eso, y está, como sabe el compañero, con las puertas abiertas cuando cualquiera quiera ir, quiera ver, quiera preguntar, quiera averiguar algo.
estamos para eso. Y seguramente si se va a hacer la ceremonia vamos a estar ahí. La ceremonia sí la vamos a hacer. Seguramente. Seguro que la vamos a promover bien. Y seguro que ustedes van a ser de los primeros. Digo, esto debería haber de alguna forma, tendría que estar en la currícula en las escuelas, ¿no? Alguna síntesis de estas cosas para que aprendamos y digamos a no repetir los errores. Está en la currícula, ¿Ya? Sí, se hay puede se llama nosotros hemos hecho y ahora voy a mandar a hacer para las escuelas. Es curioso, algunas provincias han trabajado muy bien. Tengo un material, por ejemplo, yo he abierto archivos provinciales que me sirvan para todo esto en casi todas las provincias y ellos me mandan material. Hay varias provincias que han hecho trabajo sistemático. ¿Por qué? Porque hay un día que es precisamente el 24 de marzo que en las escuelas, por ley, tienen que dedicar ese día a contar qué es lo que pasó. Ahora, ¿qué pasa? Las maestras de escuelas, sobre todo primarias, son chicas que tienen 25 años, 30 años, 35, no habían nacido cuando pasó. No es que tengan un recuerdo difuso, sino que es un mundo diferente. Las maestras mayores que están en los grados más elevados, o ya son directoras, qué sé yo qué, las que están en la primera línea de batalla con las chicas, con los chicos, son chicas jóvenes o chicos jóvenes. Entonces hay que hacer efectivamente un material para la primaria y otro para la secundaria para que ellos aprendan qué es lo que tienen que decir. Que ellos recopilan material de la época y entender que, bueno, muchos maestros, muchos docentes tienen inquietudes propias y van y averiguan, y otros no tienen las mismas inquietudes, puede darle por la música, puede darle por el tipo, en fin, otro interés más que el histórico. Entonces tenemos que meterlo de alguna manera, por lo menos en la superficial de lo que fue ese horror, en fin, contarlo un poquito. Historia reciente y yo totalmente convencido de hablar con muchos pibes que están en los dos, terminan la primaria y empiezan la secundaria y están cursando secundaria y no saben bien quién fue Lavalle. No ni hablar de esto, pero esto, digamos, más allá que la historia de Lavalle también es importante, porque toda la historia es importante, esto, digamos, es un recuerdo doloroso de la política argentina y reciente. Digo, debería estar en otros términos, me imagino, porque inclusive lo del 24 de marzo, los pibes no sabían por qué ese día no había clase. Digamos, ya estamos al extremo de que también puede ser maestros jóvenes o no, pero hay que ver cómo es la bajada de línea de la dependencia de educación, porque si no le saben decir por qué 24 de marzo es porque, qué sé yo, era Santa Catalina, ¿no? A partir de... Yo si no fuera por mis viejos, por ahí no lo sabía en la primaria. ¿Qué sucede? Que a partir del menemismo no existe más la enseñanza unificada, o sea, el Ministerio de Educación es una casa vacía, porque en la ciudad de Buenos Aires no hay una sola escuela que sea de la nación. En el interior no hay una escuela de la nación, ni siquiera están los colegios nacionales que sean de la nación. Y en muchas provincias, por problemas presupuestarios, la cosa se ha deteriorado aún más porque las provincias se las pasan a los municipios. Entonces, hay muchas provincias donde no hay ni siquiera una educación coherente provincial. Se sacaron ese plomo de encima, se sacaron los hospitales, se lo tiran los municipios. Esto es el problema que es nacional. De todas formas, esta película refleja, digamos, la falta de memoria, porque aparte de lo que hicieron la película, y algunos como en este caso, digamos, nadie se entera de lo que pudo haber pasado con Cook y toda esa parte de nuestra historia reciente, porque aparte es historia reciente. Ahora, lo que mínimamente uno se tiene que poner a pensar de que si los programas son nacionales, más allá que la dependencia económica, pertenecen a municipios, provincias o no, que los programas no son nacionales. No son nacionales. Hay orientación nacional en el sentido de que se tiene que empezar a tal edad, terminar a tal edad. Cuando hay
Es más, cuando hay una obligación nacional que la ley marca, por ejemplo, la educación sexual en las escuelas, lo tienen que aceptar cada una de las gobernaciones, tienen que votarlo, o los municipios tienen que votarlo para hacerlo. Ahí tenemos provincias como Salta que no hablan sobre el tema, ¿no? Ni hablar. Un país federal. Claro, volvemos al federalismo. Buenísimo. Quiero una intervención antes de... yo quería retomar un poco el tema que nos juntó hoy acá, que es ver algo, digamos, de lo que fue BBQ. Para los que vivimos la época que marcaba el compañero, entre la tricontinental y el 70 exactamente, que yo creo que son los 4 años que deciden toda la historia que todavía estamos empezando a vivir. Personalmente es mi opinión, porque esos 4 años son decisivos. Es muy cierto lo que decía Carlos, yo no me acuerdo, fue el 70 o 71 cuando vino Isabel, La primera vez. la primera vez. No, vino antes. Éramos 200 en la terraza de Seiza, todos peleados con todos, porque el que más llevaba gente eran 7, pero todos leíamos a Q. Esta es la importancia de lo que terminamos de ver hoy. Todos leíamos a Q. Es increíble, vos lo planteaste como que buscábamos el espacio. Bueno, pero quien nos, digamos, quien nos forma, quien nos enlaza, quien nos pone a pensar, digamos, esta marca por la que todavía estamos teniendo ganas, es lo que yo les quería decir era eso, ¿no? Que el material Cook deja de producir, por supuesto, en el 67. Ya pasaron 19 años. Sin embargo, el material está fresco. El material es una cosa que arroja hoy en día enseñanzas, porque quizás son absurdos, pero la historia se ha ido repitiendo de tal suerte que es totalmente válida. Qué suerte que tienen todos estos chicos que pueden ahora tener todo ese material compilado, armado, ordenado, y pueden meterse y estudiar y demás. No saben lo que era juntar las hojitas del mimeógrafo.